Reporte 100. Tengo en el teléfono a Lorena Valle San Pedro, diputada federal de Morena por Sonora. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto en saludarte y estar aquí en tu programa. ¿No se le pasó la mano al gobierno del presidente López Obrador nomás una obra para Sonora? Y doctor, es muy prematuro señalar que solamente es una obra. Hay una serie de análisis que se están llevando a cabo. Si bien es cierto, hay que reconocer que estamos en un contexto pues sumamente complejo. No es para nadie una sorpresa entender, no es difícil entender en medio de una situación tan difícil que vivimos en el mundo entero, en medio de la pandemia por COVID-19, que además llega, Juan Carlos, en un momento donde ya había pues iniciado desafortunadamente una desaceleración económica en muchas países del mundo, y en ese sentido, bueno, pues se viene a reconocer esa situación que es compleja a nivel mundial, que México no puede excluirse de tener un impacto también en su economía y qué decir en materia de salud. Sí. No podemos tampoco dejar de revisar que las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades para proteger a la población, como fue el confinamiento, como es el confinamiento, hay que seguir tomando las medidas, pues también generan una contracción económica. Sí. Tenemos un entorno complejo y frente a eso, pues es muy importante que se prioricen los aspectos que tienen que atender la pandemia, la emergencia sanitaria, que hay que decirlo, pues es la peor en los últimos 100 años de la historia de nuestro planeta. Lorena, ¿quiere decir que hay más de una obra entonces en el paquete económico, si es que debemos detenernos a estudiar el documento, o si es correcto que nada más viene una sola obra, la de Bavispe, la carretera Bavispe-Agua Prieta? Mira, hay diferentes formas en las que vienen los proyectos para las entidades federativas. Sí. Una es importante decirlo, la Ley de Coordinación Fiscal establece de manera muy clara cómo deben de distribuirse los recursos. Sí. Claro. A ver, estamos perdiendo el audio, Lorena, ojalá... No programable sufrió una disminución y también en ese sentido pues impacta a las entidades, no solo a Sonora, a todas las entidades del. Y hoy tenemos un estimado de 44.633 millones de pesos que llegarán a nuestro estado por la vía del ramo 28, del ramo 33, reasignación. Y también a esto, Juan Carlos, es importante hacer esta aclaración. Si me lo permites, se sumarán otros recursos por la vía del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública y el Fondo de Aportaciones Múltiples, que esos se distribuyen en el primer trimestre del año próximo. Así es de que ahí habrá una mayor cantidad de recursos, no solamente estos 44.633. Ahora, la otra parte es el tema de los proyectos de infraestructura, que es al que tú te refieres. En ese sentido, hay, en efecto, una revisión que se debe hacer más a fondo. Nosotros hemos venido trabajando en eso. La Cámara tiene el 20 de octubre para poder aprobar la ley de ingresos, al 30 de octubre el Senado para que ya quede finalmente establecido el monto de ingresos que tendrá nuestro país, y a partir de ese momento, bueno, entra ya la discusión del presupuesto de egresos que tendremos hasta el 15 de noviembre para poder aprobarlo. Sí. Se está haciendo una revisión exhaustiva y te decía, una puede ser la forma en que aparecen de manera directa los proyectos de infraestructura, otra es la forma en la que las secretarías o las dependencias, sin que necesariamente llegue el dinero del gobierno del estado, invierten en nuestra entidad, como es el caso de algunos proyectos en el año pasado, y como hoy vemos que estarán llegando también los recursos para el hospital de especialidades. En ese sentido, me parece a mí, yo reitero, muy prematuro decir que solamente se está considerando una obra cuando apenas está en una revisión exhaustiva del paquete. Sí, ahora, pero Lorena, esos 44,000 millones son los que de cajón debe de pasar el gobierno federal, es decir, no está dando nada adicional, está dando lo que le toca a Sonora por la coordinación fiscal que hay. Hay una ley de coordinación fiscal. Ajá, que establece una fórmula para cada entidad. Así fuera presidente Peña, o fuera presidente Calderón, o fuera presidente Cedillo, Fox, eso tendría que darse. El asunto es, ¿no hay nada adicional a lo que de cajón habrá para Sonora? Eso es lo que justamente comento, que hay la inversión que pueden realizar las secretarías, que se está revisando, y las propias obras de infraestructura, que necesitamos una revisión más a fondo. Yo todavía el día de ayer estuvimos analizando con algunos asesores y todavía nos parece que es muy prematuro adelantar que solamente ahora. Además, la discusión como tal del presupuesto. Hay tantas cosas para Sonora que todavía no está el análisis, entonces.
No, me refiero a que es un paquete muy complejo. La discusión sobre el presupuesto todavía no inicia. Se entiende que se generen muchas expectativas, muchos análisis en torno a la presentación de la propuesta, porque esto lo que tenemos hoy es la propuesta que ha hecho Arturo Herrera, bien lo comentabas, de la Secretaría de Hacienda, ¿no? De lo que está, digamos, el Gobierno de México proponiendo para la discusión y el análisis en la Cámara de Diputados. Pero aún hay muchas cosas que se van a analizar, que se van a discutir, que se van a revisar, que se van a proponer. Entonces, sí, ese es el punto de partida. Vamos a esperar cómo avanzan las cosas, pero sí hay que dejar muy en claro, Juan Carlos, que hoy estamos en una situación muy, muy difícil en México y en el mundo, ¿no? Si fueras diputada de oposición, ¿cuál sería tu postura? Si fueras diputada de oposición, Lorena, ¿cuál sería la postura ante este paquete económico? Porque entiendo, estás asumiendo una posición de diputada del partido en el gobierno y pues es difícil, tienes que defender, pero desde la oposición, ¿cuál sería tu postura? No, yo he tenido siempre una postura congruente con lo que pienso, y eso es lo que hoy estamos haciendo. Sí. Entiendo, lo que debe haber es justamente una oposición responsable, que a veces no la vemos en ese sentido, que pretenden incluso desinformar sobre los recursos que llegarán al Estado, incluso sobre estos que tú bien comentas están garantizados para nuestra entidad. Entonces, eso creo que debemos de hacer todos, tener una visión crítica, sí, por supuesto, siempre queremos que a nuestro Estado le vaya mejor, pero también ser responsables de entender en el contexto que hoy se mueve la economía en el mundo, la afectación a los ingresos petroleros, que es muy importante, nada menos que menos 8.3% van a disminuir nuestros ingresos por esa vía, la recaudación federal participable baja. En fin, es una serie de ajustes que se están teniendo que hacer al presupuesto, a la ley de ingresos, derivado de esta situación. Al parecer la gobernadora ya leyó el documento y ya lo analizó, porque dice la gobernadora Claudia Pavlovich: la verdad estoy muy extrañada. Voy a pedir una cita con el secretario de Hacienda, pero también sé que los diputados federales pueden hacer su lucha y muy fuerte junto a mí por nuestros alcaldes, por nuestros municipios y por nuestra gente. Créanme que no me voy a quedar de brazos cruzados. Y estoy muy extrañada que en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación aparezca una sola obra para Sonora. Sonora no somos una obra, somos casi 3 millones de habitantes y merecemos ser tomados en cuenta. Es lo que dice la gobernadora Claudia Pavlovich. Y pues Claudia Pavlovich ha sido opositora responsable. Lleva mejor relación la gobernadora Pavlovich de cordialidad con el presidente que hasta algunos integrantes del propio partido del presidente. Es decir, no es, digamos, que la gobernadora una opositora así intransigente, sino que al contrario, pienso yo que hasta fue más brava con Peña Nieto que con López Obrador. A lo que voy es que está muy extrañada la gobernadora por el trato. Ella ya leyó el documento al parecer, y ella sí encontró que hay una sola obra para Sonora, Lorena. Sí. Entonces, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues eso es justamente, por una parte, eso explica que no tiene nada que ver con un desdén hacia Sonora. Si lo planteas desde esa perspectiva, no tiene que ver con la voluntad necesariamente del presidente. El presidente que quiere que todos los estados estén bien, ese es su trabajo, y estamos trabajando para que así sea y que se estén aplicando los recursos en materia de salud, un aumento importante, el 9%, la inversión pública 5%, al IMSS, al ISSSTE llegarán 5% más de recursos. No es un tema de que el presidente no esté volteando a ver a Sonora. Hoy tenemos una situación difícil, y en ese sentido no se trata de ningún desdén para nuestro estado. Yo creo que, insisto, no veo la complejidad en el entender que hoy tenemos una situación de esta naturaleza, que es atípica completamente, que no depende de la voluntad de quien gobierna. La situación que tenemos de desaceleración económica en el mundo es difícil y tomará algunos meses. Ahora somos optimistas y estamos esperando que la situación avance, que mejore y que podamos salir adelante en este próximo año. Vienen cosas importantes: la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que creemos que genera condiciones favorables para nuestro estado en lo particular. Pero también decir que no, pues Sonora tiene una alta dependencia de los recursos federales, es altísimo la dependencia que tiene el estado. Sin embargo, también hay que voltear a ver
el presupuesto en el Estado, qué se ha hecho con el presupuesto. No se han ajustado a la política de austeridad, no vemos que se estén priorizando las necesidades de la gente y no vemos tampoco reflejados los 1.300 millones de pesos con los que solicitaron de deuda para este presupuesto, para este año. Así es de que, híjole, ahí hay mucho que buscar también. También estamos extrañados los sonorenses, ¿por qué no se aplican o dónde están esos 1.300 millones de pesos? Ni siquiera vemos los que estaban reorientados, se supone, para atender la pandemia por COVID-19. Es decir, pues así está la situación y nosotros estamos en un análisis, estamos en el compromiso de velar por los intereses de las y los sonorenses y de entender también cuál es la situación que hoy enfrenta México y favorecer los recursos que se destinen finalmente a las prioridades. No hay que olvidar también, Sonora tiene garantizados los recursos para los programas sociales, ya son ampliamente conocidos, llegarán a más de 450,000 beneficiarios y significan alrededor de 5,000 millones de pesos. Muy bien, Lorena Valles, muchas gracias por tomar esta llamada, diputada federal de Morena por Hermosillo. Estaremos conversando sobre este análisis que harán los diputados federales. Claro que sí, muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.